Correcto. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Finalistas, filólogos, psicólogos, psicólogas, finalistas, todos, filólogas. ¿Estuvo bien? Entonces, todos y todas sabemos, aunque tal vez no lo llamemos así, que existen en la intervención profesional dos áreas para trabajar con la gente, sobre todo cuando tienen problemas. Algo que llamamos los factores de riesgo y algo que llamamos los factores protectores. Y si en medio ubicamos al adolescente, lo que vamos a poder visualizar es que hay una zona de comportamientos, acciones, situaciones y variables que lo ponen en riesgo de tener problemas legales, de salud o de lo que ustedes quieran, y hay otra zona donde actuando así, estando así, relacionándose así, se protegen contra la posibilidad de esos problemas. ¿Qué debemos hacer en la intervención profesional? Pues ubicarnos de este lado, salirnos de ese otro lado. En el medio legal, esto hoy se llama aplicar medidas. Con los adolescentes que han infringido la ley, lo que se hace técnicamente es aplicar medidas. Y esas medidas se dividen en tres tipos. Las que se llaman de orientación, que no son otra cosa más que formas de aplicar factores protectores. Es decir, hacer que los muchachos pasen por experiencias que los fortalezcan para que no cometan más ilegalidades, para que no agraven su situación de desarrollo o de relaciones sociales. Los factores de protección lo que hacen es alejarlos de las situaciones conflictivas, problemáticas. Es decir, evitar los factores de riesgo, separarlos de los factores de riesgo. Y empezamos por cuáles son las funciones en la ley de justicia para adolescentes. Es decir, ¿qué nos faculta, qué nos permite, qué nos exige la ley que debemos hacer con los adolescentes? Si no sabemos eso, no podemos intervenir. Con mucha disciplina o con mucho cariño no hacemos gran cosa si no tenemos claro cuál es el marco legal en el cual estamos viviendo. ¿Sí? Ok. A partir de esas funciones que establece la ley, muy buenas o muy malas, pero son las legales, ¿okay? Nos vamos a cuáles deben ser los objetivos institucionales. Es decir, el equipo técnico, el equipo interdisciplinario, a pensar de qué manera, qué pasos queremos, qué metas tenemos que alcanzar en el trabajo que vamos a hacer para dar cumplimiento a la ley. Lo tenemos, entonces, ¿qué aspectos vamos a diagnosticar en cada chico, en cada persona que entra a la institución para poder saber cómo se encuentra, qué tan lejos, qué tan cerca se encuentra de la posibilidad de salir adelante, como lo quieran definir, o sea, cumplir sus objetivos de tratamiento? Eso tiene que ver con una evaluación previa, es decir, apenas llega el chico, tú debes conocer con qué viene, dar un sondeo general, una impresión diagnóstica si tú quieres, con quién estamos tratando para que la recepción sea adecuada, y luego con más tiempo pues hacer formalmente lo que se llama un dictamen, que es tema de trabajo para todos ustedes que se dediquen a la criminología, psicología. De ahí, conectarlo con personas específicas, elementos de un equipo técnico, a los que en su momento llamamos monitores, que serían quienes podrían estar en contacto directo, uno a uno, personal, marcaje personal, como se dice en el fútbol, ¿sí? Para poder aplicar lo que formalmente se llama un programa personalizado. Es decir, una manera definida específicamente para cada chico en cuanto a qué queremos lograr con él, en qué situación se encuentra, qué pasos tenemos que dar, qué actividades va a realizar a lo largo de este semestre o años que va a estar aquí. Ese programa personalizado incluye, por supuesto, para hacer un trabajo científico profesional, evaluaciones, metas y seguimiento. ¿Sí? Y entonces ya viene lo cotidiano. Si va a jugar fútbol, si va a entrar a un taller, si debe tomar terapia, todo eso está regulado por la planeación personalizada que se haya hecho. Violar la ley o el haber pasado un proceso penal o el haber estado encerrado en, como le llames al lugar donde lo encierre, no te cierran las puertas laborales ni sociales. Cierra las puertas una persona prejuiciada que asume que tú eres eso. Las puertas no se cierran solas, alguien las cierra. Y así mismo hay personas que, sabiendo que ya tuviste un problema,
son lo suficientemente solidarias y abren las puertas. La única pregunta aquí es: ¿de qué tipo de personas eres tú? ¿Eres el tipo de persona que, sabiendo que alguien tuvo un problema, vas a abrir las puertas o vas a cerrar las puertas? Yo quisiera iniciar mi reflexión con 3 frases que para mí me abrieron el camino un poquito por el trabajo de la adolescencia. Uno es de José Saramago. Saramago dice que lo más hermoso y lo más siniestro está dentro de nosotros. Y creo que es fundamental por ahí empezar a reflexionar sobre eso. Lo más hermoso y lo más siniestro está dentro de nosotros. La segunda frase es de Milán Kundera, que dice: en la matemática existencial, la velocidad te lleva al olvido y la lentitud te lleva al recuerdo. Y finalmente, una que parece que encuentro cada vez que trabajo, que me permiten trabajar los adolescentes, es: yo he llegado a ser para mí un gran problema. Me parece que por ahí tendremos que reflexionar. Yo he llegado a ser para mí un gran problema. Estas 3 frases me parecen como esenciales en el trabajo que he hecho desde el 95 para acá, con estos compañeros y en la calle, porque uno trabaja en los cruceros. Trabaja ahí donde se ve la práctica, donde se ve más allá de las conceptualizaciones, más allá de las abstracciones. Ahí se ve cómo es uno. Y créanme, a veces lo que uno ve en la calle no es lo que uno lee en los libros. Pareciera ser que son 2 cosas diferentes. Y a veces la gente no nos atrevemos a decir lo que vemos. Sí, importa tener licenciatura, tener maestría o tener doctorado. Lo importante es, en este momento, estamos hablando de hace 2 años y medio, es ser sicario. Y uno se pregunta por qué o para qué. Si uno revisa los noticieros, podemos ver que cierto personaje traía una playera polo, cara, traía relojes, pasaron sus escenas, vivía en una gran casa, tenía varias Miss, y de repente también se burlaba de nosotros en la televisión. ¿Es una representación social? ¿Se vale? Veo la televisión, de repente veo a mi alrededor y veo mis carencias, veo mis faltas, veo mis huecos. ¿Esa representación social es importante o no? Aguas con la violencia, porque a algunos los somete, pero a otros los seduce. Y de la seducción tendríamos que hablar, porque la violencia no es rechazada, la violencia se ejerce. ¿Por qué? Porque la violencia implica un ejercicio del poder, y para que el poder sea poder se necesita ejercer. Por supuesto que la televisión te pone una imagen de poder. Cuando yo, sujeto de clase baja o de muy baja, tengo tantas carencias, yo no sé si sea una alternativa o no ser sicario. Cuidado, porque estamos generando situaciones muy complicadas que muchas veces no nos damos cuenta. En la violencia no hay cosas buenas ni malas, hay cosas complejas, y tendremos que entender esa complejidad para poder dar una respuesta integral, porque si no hay esa complejidad, dicen los autores por ahí que hay 2 tipos de mirada, ¿no? La mirada concreta y la mirada compleja. La mirada concreta es aquella mirada que se ve lo que hay, y la mirada compleja es que se ve lo que no existe, pero lo que determina el acto en sí. Hay que mirar desde la mirada compleja ya en estos momentos. Ya no tenemos otra alternativa si no vemos complejidades. Podemos decir, mi mejor amigo tiene una serie de deficiencias terribles y mi peor enemigo tiene cosas muy valiosas. Ese es el vínculo total. Pero para ellos hay cuestiones muy radicales. O se es bueno o se es malo, no hay medianías. ¿Sí? Los que estamos aquí sentados podemos pensar en ellos no. Ellos dicen esa ley: estás conmigo, estás conmigo. Y evidentemente cuando están en grupo son muy solidarios. Y ayer decía una cosa que yo comparto: el adolescente homicida puede ser un sujeto que puede espantar, porque si algo tienen es que olfatean el miedo. Cuando alguien tiene miedo lo olfatean, de ahí se agarra. Pero también tienen momentos muy inertes, también lloran, también sienten, también crean, y también se atreven a hablar de cosas entre comillas prácticas. Entonces, si tú me dices, ¿qué es lo que ves ahí? Yo veo un ser humano, ¿sí?, que presenta estas contradicciones muy severas.
En momentos puede ser muy transgresor y en otros momentos puede estar inerme. Y cuando hablo de inerme, tengo que poner las cosas sobre la mesa. Yo sí vi gente que se ordenó en sí mismo, ¿sí? Por esta ansiedad de ¿qué carajos estoy haciendo? Entonces no hay una situación que los puede etiquetar como algo. Yo manejo muchos tres conceptos, uno que es carácter, otro que son rasgos, otro que son características. Las características son las que vemos cotidianamente, los rasgos son otros. Y ni siquiera debería utilizar la psicopatología. Yo doy clases de psicopatología en la maestría, pero sí me interesa transmitirte eso. Ellos presentan conductas así, extremosas, o sees o no sees, y se arriesgan a eso, y se atreven a eso.